LRI 311, FM 90.1. Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad Unicen. Más de eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. El Observatorio de Niñez y Adolescencia presenta Para que otros puedan. el espacio sobre discapacidad en las infancias y adolescencias. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? Seguramente con muchas expectativas para poder transitar toda esta hora llena de programación, información, entrevistas, muchísimo para compartir con vos sobre discapacidad, como escuchabas en la apertura. Esto es Para que otros puedan, un espacio destinado por completo a la discapacidad. Este espacio depende del área de discapacidad de la Unicen y del Observatorio de Infancias y Adolescencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la ciudad de Olavarría. Estamos transitando ya la tercera temporada de Para que otros puedan. Muy felizmente lo decimos porque es un programa que intenta romper con muchísimas barreras en torno a la discapacidad. Vamos a agradecer a Meli Manrique, que está en operación técnica, a Yanela Alves, que está en la coordinación general de Radio Universidad. Mi nombre, Agustina Brisa, en la producción y en la conducción de este espacio, de este hermoso programa. Podés comunicarte con nosotros a través del 500-200, 2284, si estás fuera de la ciudad de Olavarría. La idea es que nos compartas un audio, que nos cuentes cómo te atraviesa la discapacidad o quizá qué conoces al respecto, quizá lo vivís muy de cerca o no, pero bueno, nos interesa conocerte, nos interesa escucharte, por eso te compartimos este número 500-200 para que en lo posible nos mandes un audio, así te escuchamos y nos contás además qué estás haciendo, en qué andás mientras estás escuchando Radio Universidad y por supuesto para que otros puedan. Te cuento que en esta edición haremos un breve repaso por los principales títulos acerca de la discapacidad, luego disfrutaremos de la interacción con nuestros y nuestras oyentes y para finalizar, en la sección de entrevistas, dialogaremos primero con Sol Martínez Billy. Ella es profe del Colegio Libertas en la materia de Derecho y Política y Ciudadanía. Sus estudiantes de quinto año presentaron un proyecto en el Consejo Deliberantes Estudiantil relacionado con las baldosas podotáctiles. Son superficies con patrones en relieve diseñadas para orientar y ayudar a las personas con discapacidad visual o baja visión a guiarse en espacios públicos. Se detectan mediante el uso del bastón blanco o directamente con la planta de los pies. Hace 2 años, los estudiantes del Colegio de San Antonio de Padua presentaron un proyecto similar en torno a esta temática, pero si bien fue aprobado por unanimidad, no fue tratado en el Consejo Mayor posteriormente. La idea es continuar con este proyecto desde el Colegio Libertas y sus estudiantes para que no quede archivado y se convierta en una herramienta más de accesibilidad para las personas ciegas de nuestra ciudad. Vale decir que Olavarría ya cuenta con este sistema de baldosas podotáctiles en algunos puntos de la ciudad, pero aún hay lugares por accesibilizar en este sentido. Por otra parte, dialogaremos también con 2 miembros del grupo de estudiantes del Colegio Privado Libertas, Milagros Suárez, concejala titular, y Manuela González Echeverri, para conocer más detalles sobre el proyecto, cómo los y las atraviesa trabajar con temáticas que se relacionan con la discapacidad y qué creen que le hace falta a nuestra sociedad para que sea realmente inclusiva.
Ahora sí, vamos a repetir la vía de comunicación para que nos envíes un audio en lo posible, porque hablando de discapacidad, la persona que conduce este programa, o sea yo, soy una persona ciega y necesito ciertos ajustes razonables. Por ejemplo, que no nos envíes mensajes escritos de WhatsApp, porque se complicaría un poquito la lectura de ese mensaje. Así que te pido por favor que nos mandes un audio y ya que estamos, te conocemos la voz, te conocemos un poco más, se da un ida y vuelta mucho más natural y fluido entre audiencia y el programa, así que todo es recontra y súper bienvenido. ¿Conocías a las baldosas podotáctiles? ¿Las habías encontrado en algún punto de la ciudad? ¿Alguna vez las usaste siendo una persona ciega? ¿Te gustaría que existan en otros lugares de la ciudad? ¿En dónde? ¿En cuáles? Tenemos muchas preguntas para hacerte, así que dale, empieza a comunicarte con nosotros al 500-200. Y ahora sí, vamos a habilitar y abrir el bloque de noticias sobre discapacidad. Vamos con las internacionales. Peppa Pig Theme Park, el parque de atracciones más adaptado del mundo para niños y niñas con autismo de entre 2 y 5 años. Está en Orlando y cuenta con todas las características adecuadas para niños y niñas que viven con autismo u otro tipo de discapacidad. Los parques de atracciones pueden convertirse en un lugar hostil para infancias con autismo, debido a los ruidos o la sobreestimulación sensorial. Sin embargo, cuando esos parques están adaptados, pueden constituir un lugar idílico para niños y niñas autistas. Es el primer parque temático independiente en Estados Unidos en tener la certificación de Centro Certificado de Autismo y también se encuentra en Alemania. Histórico, el Blind Tennis fue conocido por IPSA para los Juegos 2027, que son los conocidos como World Games 2027. En una decisión histórica para el deporte adaptado, la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, IPSA, reconoció oficialmente al Blind Tennis, confirmando su presencia en el programa de competición de los IPSA World Games 2027. Esto es mucho más que una competencia, es el resultado de años de pasión, dedicación, perseverancia y del trabajo de atletas, entrenadores, entrenadoras y organizaciones de todo el mundo que creyeron en el potencial de este deporte. Hoy se celebra un enorme paso adelante para el blind tennis y para una mayor inclusión en el deporte internacional. Aprueban el primer exoesqueleto autoequilibrado del mundo para personas adultas con lesión medular para uso en el hogar. La compañía Wondercraft ha desarrollado Eve, que además de ser el primer exoesqueleto autoequilibrado para personas adultas con lesión medular, está diseñado para utilizarse en el hogar. Su lanzamiento tendrá lugar el próximo 17 de septiembre de 2026. Se trata de un hito histórico que puede marcar un antes y un después en la vida de muchas personas con lesión medular, ya que profesionales de la empresa Wondercraft manifiestan que durante años mantener de pie y caminar en posición erguida se había limitado en gran medida a las secciones de rehabilitación, pero Eve permite ponerse de pie, caminar, agacharse y realizar actividades cotidianas con las manos libres y la supervisión de personal capacitado o personas capacitadas. 21 de agosto, Día Mundial del Síndrome del KIR 1A. El pasado viernes 21 de agosto se conmemoró el Día Mundial de esta condición, que es una condición genética rara vinculada al neurodesarrollo. No se debe confundir con el síndrome de Down. Aunque ambos involucran al cromosoma 21, son condiciones genéticas muy distintas. Pueden asociarse con discapacidad intelectual, microcefalia, epilepsia, retraso en el lenguaje y rasgos del espectro autista, con un impacto diferente en cada persona. Google crea el primer teléfono móvil de la historia para personas sordas con traducción de lengua de signos.
Google ha presentado recientemente su nuevo teléfono móvil, el Google Pixel 11. Entre todas sus novedades, es necesario destacar que se trata del primer teléfono móvil de la historia en incorporar la traducción inmediata de lengua de signos, lo que supone un avance de gran relevancia para las personas sordas y con discapacidad auditiva. ¿Sabes qué es Visión Auta? Un asistente con inteligencia artificial. Se trata de una aplicación gratuita con límite de uso para iOS y Android. Está preparada para utilizarse con VoiceOver y actualmente requiere iOS 17 o el posterior. Además de leer textos, reconocer billetes, localizar objetos y utilizar la lupa, podemos mantener conversaciones en tiempo real con la inteligencia artificial. Una función especialmente interesante es la descripción continua, que permite recibir información sobre lo que observa la cámara sin tener que realizar una pregunta constantemente. También podemos utilizar Visión Auta para realizar fotografías con ayuda, recibir sugerencias de preguntas durante una conversación y, en las versiones que incorporan esta función, leer partituras y escuchar su reproducción. Ahora vamos con las noticias nacionales. Noticias nacionales sobre discapacidad, y encontramos que las murciélagas ya tienen su equipo para la Copa América. Después de días de concentración, mucho trabajo táctico y una competencia interna que elevó el nivel de todo el plantel, las murciélagas ya tienen a las 10 jugadoras que representarán a la Argentina en la próxima Copa América de fútbol para ciegas. Detrás de esta lista hay mucho más que una convocatoria. Hay entrenamientos, competencias, esfuerzo y un grupo que viene creciendo con un objetivo en común: volver a representar a nuestro país en el máximo nivel continental. Tiene 16 años, ganó una beca entre 50 postulantes y en septiembre viajará a Alemania para cursar un año de secundaria. Ciro Asensio es mendocino, cursa cuarto año en el Colegio Universitario Central y tiene discapacidad motriz, pero su historia no se queda en el desafío personal. Como parte de su postulación, ideó una aplicación para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. La propuesta funciona como una especie de Google Maps accesible y permite identificar recorridos, marcar obstáculos en calles y veredas, compartir fotografías y encontrar caminos más adecuados para quienes viven con movilidad reducida. La idea también apunta a que los problemas detectados puedan llegar a los municipios para facilitar su solución. La beca de AFS, Programas Interculturales, le permitirá vivir 10 meses en Alemania desde septiembre de este año hasta julio de 2027, con absolutamente todos los gastos del intercambio cubiertos. Orgullo argentino. Se crea un dispositivo para controlar el celular con la lengua. La innovación con sello argentino vuelve a sorprender al mundo. Tomás Vega, talentoso ingeniero formado en la Universidad Nacional de Córdoba y con posgrado en el MIT, lidera la creación de Mousepad, revolucionario dispositivo que está pensado para devolverle la autonomía digital a las personas con parálisis o severas limitaciones motoras. El aparato se coloca en el paladar superior como si fuera un retenedor o placa dental invisible hecho a la medida de cada usuario mediante impresión 3D. La placa integra un trackpad que detecta los movimientos y la presión de la lengua traducido en tiempo real en clics, desplazamientos y comandos digitales. Se vincula por Bluetooth a celulares, computadoras y tablets, permitiendo navegar por Internet, enviar mensajes, jugar o trabajar sin necesidad de usar las manos ni la voz. Los halcones consagrados como bicampeones invictos de la Chan Wick Cup. La selección argentina de fútbol para personas con discapacidad intelectual, conocida como los halcones, representantes de la FADIM, se consagró bicampeona invicta, disputada en una competencia que se disputó en Houston, Estados Unidos, al vencer a Polonia en la final.
aumento en jubilaciones y pensiones para septiembre de 2026. En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones del ANSES tendrán un aumento del 2,11% basado en la inflación de julio. Bien, por último vamos con las noticias locales y encontramos que en el Centro Cultural Universitario hubo cine con audiodescripción, una experiencia con los ojos cerrados. El pasado viernes 21 de agosto, en el Centro Cultural Universitario, se presentó la película Anita bajo un formato distinto, una voz en off que describe lo que sucede en la pantalla. La propuesta invitaba a ser parte de una experiencia empática para disfrutar de una película como lo hacemos las personas ciegas o con baja visión. El cine con audiodescripción es una herramienta que ayuda a las personas ciegas o con baja visión a entender la historia sin perder detalles a través de una voz en off extra que narra las acciones, los gestos y escenarios de la pantalla. Fue una propuesta organizada por el Espacio de Estudiantes con Discapacidad del Grupo de Investigaciones Socioculturales en Educación, GISE, de la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN, orientado a desarrollar iniciativas que permitan generar mayores niveles de accesibilidad en la universidad y en la comunidad en general. En su organización también participó la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN, y el programa radial Para que otros puedan, que se transmite todos los martes de 14 a 15 horas por Radio Universidad FM 90.1. Mes de la Educación Especial. El Consejo Municipal de Discapacidad invita a la comunidad en general a la jornada de cierre del Mes de la Educación Especial. Habrá diferentes propuestas como ferias de productos expuestos por las diversas instituciones de la modalidad, juegos, talleres y dinámicas abiertas al público en general. Será este jueves 27 de agosto desde las 9:30 a 11:30 y de 13:30 a 15:30 en el Centro Cultural San José, ubicado en Riobamba 2949. Taller de Origami Accesible. El Taller de Origami Accesible es un proyecto inclusivo impulsado junto a la Facultad de Ingeniería, UNICEN. La actividad es gratuita, no requiere conocimientos previos y adapta el plegado de papel para personas ciegas y con baja visión. Sin embargo, la propuesta se extiende a la comunidad en general, viva o no con una discapacidad. El quinto encuentro de este taller se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto a partir de las 15 horas en la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano, ubicada en Avenida Pellegrini 2350, casa número 3. A continuación, vamos a escuchar unas pastillas elaboradas en conjunto con Radio Universidad y la Facultad de Ingeniería UNICEN sobre esta propuesta. ¿Sabías que distintos papeles generan experiencias diferentes al plegar? El tamaño, la textura y el grosor cambian la manera en que sentimos y construimos cada figura. Explorar materiales también es parte del aprendizaje. Eso también es origami. El proyecto Origami Accesible, impulsado de la Facultad de Ingeniería junto a la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano, trabaja para que el arte del plegado sea accesible para personas ciegas y con baja visión. La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Encontrá más información en nuestro Instagram, @origami.fio. Escuchábamos una pequeña síntesis de lo que tiene que ver con el hermoso taller de origami accesible. Están absolutamente todas y todos invitados. Es una propuesta hermosa que nos coloca en una situación empática. Aprendemos a plegar de una forma diferente. Lo podemos hacer directamente con los ojos cerrados y entregarnos a esa experiencia que es absolutamente innovadora y viene de la mano de la Facultad de Ingeniería. Participa también el programa de Para que
que otros puedan, este mismo programa y Radio Universidad en la colaboración con esta producción de las pastillas o estas pequeñas piezas radiofónicas. Una de ellas acabamos de escuchar. Podés comunicarte con nosotros al 500-200 y recordá que la temática del día de hoy tiene que ver con las baldosas podotáctiles. Así que quédate, porque tenemos mucho para compartir con vos en Para que otros puedan. El área de discapacidad de la UNICEN presenta Voces que Inspiran, la sección de Para que otros puedan, donde escuchamos las voces en primera persona de quienes viven con una discapacidad y de los y las profesionales que los y las acompañan. Estás en Para que otros puedan. Como acabas de escuchar en la presentación, estamos ingresando a nuestra doble sección de entrevistas del día de hoy. En primera instancia estamos con ella en nuestro estudio, en nuestra mesa de trabajo. Está acompañada también, pero no vamos a develar nada, vamos a dejar así como un poco de misterio porque eso viene después. Ahora vamos a hablar con ella. Estamos con Sol Martínez Billy. Ella es profe del Colegio Libertas en la materia de Derecho y Política y Ciudadanía. Sus estudiantes de quinto presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante Estudiantil relacionado con las baldosas podotáctiles. Son superficies con patrones en relieve diseñadas para orientar y alertar a las personas con discapacidad visual o baja visión en espacios públicos. Se detectan mediante el uso del bastón blanco o directamente con la planta de los pies. Hace 2 años, estudiantes del Colegio de San Antonio de Padua presentaron un proyecto similar en torno a esta temática, pero es muy importante destacar que si bien fue aprobado por unanimidad, no fue tratado en el Consejo Mayor. La idea es continuar con este proyecto desde el Colegio Libertas y sus estudiantes para que no quede archivado y se convierta en una herramienta más de accesibilidad para las personas ciegas de nuestra ciudad. También vale decir que Olavarría ya cuenta con este sistema de baldosas podotáctiles en algunos puntos de la ciudad, pero aún hay lugares por accesibilizar en este sentido. Yo como persona ciega puedo dar fe de que existen esas baldosas podotáctiles, son hermosísimas, así se los digo, hermosísimas, porque uno va caminando y directamente con el pie te va guiando de una forma hermosa y te da una autonomía impresionante, una seguridad muy buena porque directamente esa baldosa te va conduciendo hacia distintos puntos. Por ejemplo, te indican subidas, escaleras, bueno, cerca del subte también, pero ellas y ellos investigaron mucho al respecto, así que nos van a contar seguramente mejor que yo. Ahora vamos a presentar a Sol, la profe. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Hola, Agus. Buenas tardes a vos y a todos los que nos están escuchando. Gracias por invitarnos. Por favor, gracias a ustedes por pensar en la discapacidad, por dedicarse a esta temática que es tan importante y tan transversal a la vida de los seres humanos, y también pensar en la minoría, ¿no? En el colectivo de personas con discapacidad, que como digo siempre somos muy poquitos, muy poquitas, pero estamos presentes en la sociedad y es hermosísimo que adolescencias y junto con su profe se pongan a pensar en eso, y habla de mucha empatía, mucha solidaridad, mucha humanidad, y creo que es exactamente eso lo que hace falta en esta sociedad. La primera pregunta que te quiero hacer, Sol, es ¿cómo surgió la idea de trabajar con discapacidad para el proyecto del Consejo Deliberante Estudiantil? Bueno, Agus, te cuento. En realidad esto, surge del Consejo Deliberante. Nos convocan, te cuento un poquito más atrás, nos convocan a todas las escuelas secundarias de los últimos años a llevar un proyecto, ¿sí? Desde el principio de año nosotros trabajamos, digamos que hago hincapié en que mi salón presente algún proyecto, que piense en algún proyecto que sea no para el colegio ni para ellos en lo individual, sino que observen qué necesidades podrían tener otras personas y así nosotros poder dar una mano con eso.
En el salón de quinto, a principio de año, surgieron varios proyectos, ¿sí? Que el primer filtro se hizo adentro del salón, ¿sí? Se votaron los dos, y salieron 2 proyectos ganadores, si se quiere decir. Y dentro de esos 2 proyectos, después los llevamos al resto del colegio y salió ganador, digamos, el proyecto que quiero que lo cuenten más las chicas que yo, ¿sí? Bien. Y ese es el proyecto que llevamos al Consejo Deliberante. Excelente. Así surgió. ¿Cómo fue la respuesta del grupo a la hora de trabajar con discapacidad? Bueno, sumamente positivo. Igual, como dije recién, en realidad salieron varios proyectos con necesidades de la comunidad de Olavarría. Así que, bueno, es un hermoso salón muy comprometido con las necesidades de la sociedad. Excelente. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? La vamos a dejar a las chicas para que nos cuenten. ¿Qué desafíos se fueron planteando en cuanto a la redacción de ese proyecto para poder presentarlo finalmente? Bueno, como cuento, a principio de año se hizo un proyecto más bien escolar, ¿sí? Tuvieron, bueno, ahora Mili va a contar mejor, primero investigaron de qué trata estas baldosas que vos muy bien explicaste. También, bueno, hubo que buscar imágenes para también llevarle al resto del colegio, ¿sí? Para contarles de qué va nuestro proyecto, para visualizarlo. Y después, bueno, la redacción más formalmente y jurídica se hizo desde la primera reunión del Consejo Deliberante. Yo soy abogada también, así que un marco legal le dimos. También me ocupo de amparos de salud y de protección a la salud, así que, bueno, estoy un poquito relacionada. Y bueno, y ahí fue la redacción del proyecto en sí que estamos presentando hoy en el Consejo Deliberante. Tuve la fortuna de poder leer ese proyecto y es impecable, o sea, tiene muchas descripciones, está muy, muy claro, así que felicitarlas y felicitarlos de mi parte, porque realmente como persona con discapacidad, lo digo, es muy hermoso que se piense en este colectivo y más aún desde las adolescencias. Estamos en un contexto donde es muy difícil despegarnos de la pantalla, por ahí pensar un poco en el otro, la otra, y que exista un grupo grande de estudiantes que se ponen a trabajar en torno a una temática que quizá no los y las atraviesa de manera directa, o tal vez sí, pero en su mayoría supongo que no, es recontraválido y súper como para celebrarnos, para remarcar, y creo que tiene que servir como semilla para que germine en diferentes lugares y quizá en diferentes instituciones. Estaría recontracopado que esto sirva como, está buenísimo, vamos a hacer algo similar al respecto. Quizá la discapacidad nos atraviesa a varias personas que estamos hoy girando en torno para que otros puedan, que es este programa de radio, pero está presente en toda la sociedad y es hermosísimo que siendo tan jóvenes se involucren con esta temática. ¿Qué crees, Sol, que le hace falta a esta sociedad para que sea aún más inclusiva respecto de las personas con discapacidad? Bueno, mira, en realidad, más allá de lo que les pedimos a la municipalidad, puntualmente este proyecto y otros que también andan dando vuelta en otros colegios, yo creo y soy una convencida que los valores y la educación y la inclusión viene desde casa, y nosotros en realidad podemos hacer a veces más que lo que le estamos solicitando a la municipalidad. Esto que, bueno, en alguna oportunidad también charlé con vos, Mili también charló con una profe de educación especial, esto de no estorpecer el camino, la vía de la calle, los bares, los carteles, no tapar las rampas de las veredas. Con esos pequeños actos que nosotros tenemos que empatizar y fijarnos en el otro, me parece que la inclusión, nosotros mismos podemos aportar mucho más que, ya te digo, solicitarle algo a la municipalidad. Empieza siempre por casa la inclusión, me parece, la educación y los valores nuestros. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, más claro imposible. A veces uno, es verdad, no piensa en que quizá le está trabando el paso a una mamá o un papá con un carrito, a un usuaria de silla de ruedas, a una persona ciega. No lo pensamos porque no nos toca de cerca, pero lamentablemente la discapacidad no te avisa cuándo va a llegar a tu vida o a la vida de alguien cercano.
Y realmente ahí es cuando te das cuenta y decís, no, esto está mal, no lo tendría que hacer. No es necesario que nos atraviese de cerca para empezar a desarrollar pequeñas acciones como marcaba Sol y crear entre todos y entre todas una sociedad mucho, mucho más inclusiva. Quizá es un segundo más. No pongo el auto en la rampa, lo pongo un poquitito más para la derecha y ya es un montón, realmente es un montón. Si sumamos esa pequeña acción con la de al lado, con la de la persona de al lado, con la persona de al lado, créanme que es enorme el cambio y creo que vamos de a poquito allanándolo para que en un futuro sí exista, para que otros puedan, sí exista este programa hermoso, pero para hablar de los logros que van a ser cada vez más, ojalá así sea. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que están escuchando Radio Universidad Sol, a las familias o a las adolescencias que quizá no conocen sobre la temática de discapacidad? Sobre todo poder reclamar los derechos, sí, y bueno, esto, que la inclusión, la educación y los valores salen desde casa, eso es la base de todo y bueno, para mí el hincapié de todo está ahí, radica ahí. Excelente, excelente. ¿Les parece si escuchamos algunos audios que quizá hayan llegado para que otros puedan? No, están todos embobados con la nota, con la entrevista están así como muy asombrados. Yo sé que tienen el celu en la mano, así que les vamos a pedir por favor que nos envíen un audio contándonos qué les parece esta propuesta de estudiantes del Colegio Privado Libertas, de su profe, a dónde aplicarían las baldosas podotáctiles, en qué punto de la ciudad, si las conocen y si no las conocen, si alguna vez las utilizaron. Un montón de preguntas tengo para hacerles, así que yo les diría que empiecen a mandar el audio porque queremos escuchar sus opiniones. Vamos con un tema, nos preparamos para la hermosa entrevista que se viene. Vamos a agradecerle a Sol por su espacio, por sus muchísimos conocimientos y por la predisposición para trabajar con esta temática de la discapacidad. Enseguida regresamos y hablamos con estudiantes. En Para que otros puedan, queremos escucharte. Envía tu audio al 2284 500 200. Hola, Agus, buenas tardes, ¿cómo estás? Está muy bueno lo de las baldosas. En el centro hay, y hay en varias ciudades. En Brasil todas las veredas están marcadas con esas baldosas. Una barbaridad, hermosas. Acá en Olavarría, por ahí, la conciencia de la gente de no dejar las bicis y las motos contra la pared. Que es bastante complicado. Hasta se enojan si vas y les pedís, o las verdulerías. En la Avenida del Valle hay una verdulería cerca del parque que tiene todos los cajones exhibidos como si fuera así cruzada en la vereda contra la pared. Fui un día, muy amablemente le pedí al chico y no le gustó mucho, pero bueno, eso, un besito. Hola Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Luciano, como siempre escuchándote todos los martes para que otros puedan. Decirte que el programa está re lindo, súper completo, el bloque de noticias, todo re lindo. Y bueno, el tema de las baldosas podotáctiles, qué sé yo, yo la verdad que opino que el tema de estas baldosas es como que todavía no le encuentro la vuelta. Acá en Olavarría hay algunos lugarcitos, pero es como que me cuesta un montón agarrarle la mano, ¿no? Así que eso capaz que falta práctica y falta también a la vez que haya en muchos más lugares de la ciudad de ese tipo de baldosas, ¿no? Así que bueno, el proyecto de estos chicos junto con la docente está re bueno y voto afirmativamente, voto por un sí en eso y que le metan para adelante. Y desde ya muchas gracias por interesarse
por las personas, en este caso ciegas, como nosotros. Muchas gracias, Agus. Un abrazo para vos también. Y bueno, como siempre te digo, que Dios te bendiga enormemente siempre. Pasaban dos fieles oyentes de Para que otros puedan, enfatizando sobre las baldosas podotáctiles y sobre su importantísimo rol en la independencia y autonomía de las personas que vivimos con una discapacidad. La última persona que escuchamos es una persona ciega y apuntaba que quizá falta un poco de conocimiento respecto de estas baldosas. Es así. Realmente no se conoce mucho, e incluso en la comunidad de personas ciegas no se conoce mucho. Por lo tanto, es recontraválido que se empiecen a instalar más y más y más baldosas podotáctiles para que sea algo recontra común. Hay un punto o dos, principalmente en el mundo, que es Ciudad Curitiba, y en España, que es algo normal, la baldosa podotáctil y las referencias táctiles para personas ciegas, así que ojalá algún día Olavarría llegue a eso. Vamos a soñar en grande. Así que vamos a inaugurar ahora nuestra segunda entrevista. Recién hablábamos con la profe del Colegio Libertas, Sol Martínez Billy, quien nos comentaba que con su grupo de estudiantes de quinto año presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante Estudiantil relacionado con las baldosas podotáctiles, diseñadas para orientar y alertar a las personas con discapacidad visual en espacios públicos. Se detectan mediante el uso del bastón blanco o directamente con la planta de los pies. Hace 2 años los estudiantes del Colegio de San Antonio de Padua presentaron un proyecto muy similar en torno a esta temática, pero si bien fue aprobado por unanimidad, no fue tratado en el Consejo Mayor posteriormente. La idea de los chicos de Libertas y de las chicas es continuar con este proyecto para que justamente no quede archivado y se convierta en una herramienta más de accesibilidad para las personas que vivimos con discapacidad visual. Tenemos que decir también que en Olavarría existen algunos puntos en donde hay baldosas podotáctiles, pero bueno, aún hay muchos lugares por accesibilizar en esta perspectiva. Ahora sí, vamos a dialogar con 2 miembros del grupo de estudiantes del Colegio Privado Libertas. Estamos con Milagros Suárez, concejala titular, y Manuela González Echeverry, con quienes vamos a conocer muchos más detalles sobre este proyecto, cómo los y las atraviesa al trabajar con temáticas vinculadas a la discapacidad y finalmente qué creen que le hace falta a nuestra sociedad para que sea realmente una sociedad inclusiva. Bienvenidas, chicas, muchísimas gracias por sumarse junto con la profe a hablar sobre discapacidad. Estamos súper felices de tenerlas. Bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Primero que nada, agradecer por la invitación y darnos este espacio para poder transmitir un poco más lo que es nuestro proyecto, y de lo cual estamos muy felices en hacer hincapié porque sabemos la falta de concientización que hay. Bien, ¿cómo fue para ustedes el trabajar con este proyecto que tiene que ver muchísimo con la discapacidad? Bueno, el proyecto surgió, como bien contó Sol, por una propuesta que ella nos contó, de plantear un proyecto para después llevarlo al Consejo Estudiantil. Y un compañero nos planteó la idea y nosotros la profundizamos y pudimos formar este proyecto que luego tuvo bastante éxito en el Consejo. ¿Qué conocían sobre la temática de baldosas podotáctiles? Bueno, la verdad que no conocíamos nada. Fue un proyecto que lo presentó, como dijo Manuela, mi compañera, un amigo del grupo, y nos empezó a llamar la atención. Personalmente, en mi caso, yo vivo con personas dentro de mi entorno que tienen múltiples discapacidades, entonces podernos especializar en una y empezar a investigar un poco más me llamó mucho la atención y noté mucha participación de todo el equipo y todo el trabajo que hay detrás. Entonces fue eso lo que nos impulsó a hoy en día presentarlo en el Consejo Deliberante. Bien.
¿Podrían como resumirlo al proyecto y contarnos a nosotros, quienes estamos acá junto a ustedes, y a las personas que están escuchando para que otros puedan, para que nos aunemos más todavía, digamos, mucha más fuerza para que esto se apruebe y que no quede en un archivo? Bueno, principalmente el proyecto se basa en instalar en diferentes sectores de la ciudad de Olavarría baldosas podotáctiles, las cuales existen dos tipos, las de advertencia y las de guía, que marcan el camino. Y sentimos que aunque no haya tanta cantidad de gente con esta discapacidad, tener que incluirnos en la sociedad. Y por ejemplo, también nosotros hablamos con una chica y nos contó que era muy importante tener algo que guía a la gente, por ejemplo en el parque, que es un lugar donde un montón de gente va y es al aire libre, donde las personas pueden tener un paseo. Y este sería un lugar muy importante, por ejemplo, en el cual podríamos instalar este tipo de baldosas. También cuando fuimos investigando más sobre el tema, aprendimos un montón de cosas que capaz que nosotros antes, cuando no sabíamos mucho sobre el tema, no nos dábamos cuenta de la importancia que estas tenían para las personas. Uh-huh. Es así, es algo que no es muy conocido, pero realmente tiene una utilidad enorme, porque nos ofrece guía, nos ofrece una orientación. Muchas veces, las personas ciegas nos manejamos con un bastón blanco y vamos tomando como referencia la pared. Entonces llega la ochava, nos encuadramos en la ochava y nos disponemos a cruzar la calle. El punto es que ahora en la ciudad de Olavarría se están incorporando la señalética braille, pero está muy pegadita al cordón de la calle, en un palo, por así decirlo, con una inscripción en braille a la altura de la vista, un poquito más abajo. El punto es que uno con el bastón o una no la puede localizar a esa señalética. De modo que la baldosa podotáctil ofrecería una guía excelente para poder caminar desde la pared hacia el poste e indicarnos así en qué calle estamos, a qué altura, información súper clave para poder movilizarnos de manera autónoma e independiente, como marcaba recién una de las chicas, a la hora de pasear en el parque, a la hora de ir a una plaza. Leí también en el proyecto sobre el tema de centros de salud, en hospitales. Es recontra útil porque muchas veces dependemos de personas que ven, que no está mal pedir ayuda, pero hay situaciones en las que quizá uno vive solo, sola o con otra persona con discapacidad, que no tenemos siempre a alguien ahí al lado, che, te llevo, te traigo, te acomodo. No, entonces es recontra útil en estas situaciones en las que uno tiene que salir rápido por una cuestión de salud, de urgencia, y directamente que la baldosa te guíe y llegar al hospital de manera autónoma, independiente y segura es excelente, recontra excelente. Si tuvieran que definir la palabra discapacidad, chicas, ¿qué dirían? Yo creo que la discapacidad son solamente condiciones que las personas tienen diferentes al resto. También, haciendo hincapié en lo que dijiste, nuestra base siempre fue la inclusión social, por esto que queremos brindarle también esa independencia y sabemos que todos deberían tener el derecho de tener la accesibilidad en su propia ciudad y poder salir, bien como decías vos, a pasear o a la municipalidad también, a hospitales. Entonces, nada, nos basamos en eso. Y un tema que fue medio polémico para nosotros, que también está relacionado con que no conocíamos, es que hay una ley que avala a estas personas. Entonces, más allá del porcentaje, que es la minoría, como bien vos dijiste, nos pareció muy importante también darles como una voz a esas cosas que nosotros tal vez no conocemos o que muchas personas no la tienen normalizada, porque es muy fácil hablar desde afuera, pero cuando te toca vivir esa realidad, puedes necesitar otras cosas distintas que el resto no conoce, y poder trabajar en esto y hacer hincapié en esa minoría nos pareció un muy buen gesto. Excelente, me parece súper claro y es así, ¿no? Ligado a esto les quiero preguntar qué creen que le hace falta a esta sociedad para que sea de verdad inclusiva hacia las personas que vivimos con una discapacidad. Tal vez a mí me parece que esto de
de no conocer te limita un poco a ayudar. Yo, por ejemplo, tengo casos en que estoy en el mismo entorno con personas con discapacidad y tal vez pregunto cosas que para mí son muy difíciles de responder y capaz que para ellos es algo muy básico. Entonces, esto de no conocer me limita a ayudar porque no sé cómo actuar. Así que, nada, que tal vez las personas empiecen a pensar un poco más en la realidad de los otros y de empatizar nos puede abrir camino a la inclusión y a poder ponerlos en los zapatos de la otra persona. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo que haya jóvenes tan chicos, porque son chicos y chicas realmente, son pequeños y pequeñas, y que piensen en esto, así, con esta claridad y con esta naturalidad. Preguntemos, si no sabemos algo, lo pregunto, y no me importa si para la otra persona es algo natural, yo lo quiero saber porque quiero ayudar, es hermoso y me quiero quedar con eso. De verdad que me quiero quedar con eso y está muy muy bueno para ponerlo en un cartel gigante y andar con ese cartel enorme así colgado en el pecho y bueno, que todo el mundo, no sé, imprimir remera que diga preguntar, no pasa nada, preguntá. Acercate y conocé. Claro, acercate, preguntá y conocenos. No mordemos, no hacemos nada. Porque creo que existe esto, ¿no? Este miedo al tabú, a la discapacidad, no, de eso no se habla, no le vas a preguntar, que se va a enojar. No pasa nada, siempre que haya respeto y buena onda no va a pasar nada. Creo que está bueno también anclar ese mensaje y bueno, nos quedamos sin tiempo, pero me quedaría hablando 50 horas más o menos. De verdad les quiero agradecer mucho por el espacio, por las ganas, por la entrega en este proyecto, la voluntad, el compromiso, el respeto, la empatía. Ojalá que sea una semilla y que se contagie en un montón de ciudades, en un montón de escuelas, en un montón de grupos, quizá no necesariamente escuelas, capaz que hay un grupo de amigas, de amigos y se copan, vamos a hacer esto y ojalá, obvio, por supuesto. Sí, esto me aprovecho de paso, al margen de sumamente agradecerte el espacio, que nos ayudes en el proyecto, también convocar, como vos dijiste, a escuelas o a cualquier grupo que se quiera unir dentro de Olavarría, que nos ayude también con el proyecto, así hacemos más fuerza y logramos saber si el municipio nos da esta solicitud nuestra para todos los que necesitan, ¿sí? Y quiero agregar algo chiquitito, que nosotros cuando nos tocó redactar los artículos para presentar este proyecto, también hablamos de campañas de concientización como forma también de seguir impulsando, obviamente, que se pueda concretar el proyecto y seguir comunicando de esta discapacidad. Excelente. Claro, inclusión total. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, más allá de la MUNI. Me parece perfecto. En caso de que exista alguien que tenga ganas de sumarse, que le nazca la necesidad de poder dar una mano, colaborar, nomás con el testimonio, nomás, o con una experiencia de vida, mira, a mí me pasó esto y esto y esto, por ahí les puede llegar a servir. ¿Cómo se tiene que comunicar con ustedes? Bueno, si querés yo te dejo mi celular, por supuesto que se contacten al programa. O si no, bueno, obviamente nos encuentran en la Escuela Libertas, pero sí, por supuesto, necesito que la gente se una, así que se contacten a la radio y a través tuyo de última le das mi teléfono. Bien, excelente. Entonces, hay muchas ganas y está bueno que eso se contagie. Para que otros puedan, cuentan con este espacio para difundir lo que sea necesario. Acá estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que puedan venir muchas veces, muchas veces. Ay, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Llegamos al final del recorrido del día de hoy. Fue un programa repletísimo de información, noticias, entrevistas, actualidad también, testimonios de oyentes, de la audiencia. Muchísimas gracias ahí por estar siempre pegaditos y pegaditas a Radio Universidad, para que otros puedan. Gracias a Meli Manrique, que está en operación técnica. Gracias a Yanela Alves en la coordinación de Radio Universidad. Muchas gracias a Radio Universidad por este espacio. Mi nombre es Agustina Brisa, estoy en la producción y en la conducción de este hermoso programa que solamente aborda temáticas que se vinculan con la discapacidad, y nos escuchamos el martes que viene a partir de las 14 horas en Para que otros puedan. Que tengas una excelente semana.